La noche siempre ha tenido un lenguaje propio. Es un susurro que pocos se atreven a escuchar, un velo de sombras que guarda secretos más antiguos que la memoria misma. Esta noche, te invito a cruzar el umbral de lo desconocido, a adentrarte en un relato que no solo desafía la lógica, sino también el valor de quienes se atreven a enfrentarlo. Lo que estás a punto de escuchar está inspirado en hechos reales, testimonios de quienes caminaron por el filo de lo inexplicable y sobrevivieron para contarlo. Pero te advierto, no todas las historias terminan con un amanecer. Algunas simplemente se pierden en la oscuridad. ¿Estás preparado para mirar más allá de lo visible? ¿Para sentir el aliento helado de lo que acecha entre las sombras? Entonces, acompáñame, porque esta noche, lo inexplicable está a punto de revelarse. Todo comenzó con una llamada desesperada en medio de la noche. La tía Rosa, aquella mujer que parecía indestructible, había sido ingresada al hospital. Su salud, hasta entonces sólida como una roca, se desmoronó de un momento a otro, como si algo más allá de la comprensión humana hubiera decidido intervenir. Los médicos hablaban de un diagnóstico complicado, de un corazón que parecía haber perdido la voluntad de luchar. Pero en el aire del hospital, algo más se sentía, un peso invisible, un frío que no venía de los pasillos estériles, sino de algo más profundo, algo más oscuro. Las visitas al cuarto de la tía eran breves, casi incómodas. La familia sentía que ese lugar, entre paredes de blanco impoluto y luces fluorescentes, escondía algo más. Los monitores emitían sonidos regulares, pero cada tanto, el silencio se rompía con un eco extraño, como si la misma habitación respirara. Y la tía, bueno, ella parecía estar consciente de algo que no podía explicar. Esa hospitalización no era solo una cuestión de salud. Era el principio de algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La noche caía sobre el hospital, y con ella llegaba un silencio que parecía más pesado de lo habitual. Los pasillos, vacíos y fríos, eran recorridos únicamente por el eco de pasos distantes y el tenue zumbido de las máquinas. Pero en la habitación de la tía Rosa, el silencio no traía calma, traía inquietud. Todo comenzó con un leve cambio en su respiración. Era irregular, entrecortada, como si algo invisible estuviera oprimiendo su pecho. Sus ojos, normalmente apagados por la fatiga, comenzaron a moverse con rapidez bajo los párpados cerrados. De repente, abrió los ojos, y lo que vio la dejó paralizada. La enfermera de turno, que revisaba sus signos vitales, notó algo extraño. La tía no dejaba de mirar un punto fijo en el rincón de la habitación. «¿Qué sucede, señora Rosa?», preguntó la enfermera, pero la respuesta fue un susurro apenas audible, casi como si temiera que aquello que estaba viendo pudiera escucharla. «Ahí, está ahí», murmuró con un hilo de voz. El aire en la habitación se volvió más frío, tanto que la enfermera tuvo que frotarse los brazos para entrar en calor. De repente, el monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte, errático. La enfermera, nerviosa, revisó los cables, buscando una explicación lógica, pero no había nada fuera de lugar. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido leve, casi imperceptible al principio, un susurro, como si alguien estuviera hablando desde el rincón más oscuro de la habitación. La enfermera intentó mantener la compostura, pero el rostro de la tía Rosa reflejaba un terror tan profundo que era imposible ignorarlo. «No quiere que me vaya», dijo la tía, con la mirada fija en la oscuridad. La enfermera, tratando de calmarla, fue a encender la luz del rincón, pero antes de hacerlo, sintió una presencia detrás de ella, como si alguien estuviera observándola con una intensidad que helaba la sangre. Giró rápidamente, pero no había nadie, o al menos, eso parecía. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo.
Los sonidos del monitor continuaban siendo erráticos. La tía Rosa respiraba con dificultad, y el frío se hacía cada vez más insoportable. Algo estaba ahí, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, y lo peor de todo, no estaba dispuesto a marcharse. La madrugada había llegado, pero el hospital parecía haberse detenido en el tiempo. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana, y en la habitación de la tía Rosa, el ambiente era más pesado que nunca. La enfermera había salido apenas unos minutos, dejando a la tía sola, o al menos, eso pensaba. Rosa, débil y casi inmóvil, sintió un cambio en el aire. Un susurro suave, incomprensible, parecía envolverla, como si alguien estuviera hablándole al oído desde un lugar muy lejano, o demasiado cerca. Intentó llamar a la enfermera, pero su voz apenas salió como un gemido. Entonces, lo sintió. Las sábanas, esas mismas que cubrían su cuerpo frágil, comenzaron a moverse. Al principio, pensó que era su imaginación, un efecto de su cansancio extremo. Pero cuando la sintió tensarse sobre sus piernas, supo que algo no estaba bien. Miró hacia abajo, y lo que vio hizo que su corazón se acelerara al borde del colapso. Las sábanas se hundían lentamente, como si unas manos invisibles las estuvieran agarrando con fuerza. Rosa intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada, atrapada en un pánico que no le permitía ni gritar. «Déjame en paz», susurró con un hilo de voz. Pero su súplica fue recibida con un tirón repentino. El primer jalón fue leve, apenas un movimiento brusco hacia el final de la cama. Pero luego vino otro, más fuerte, y otro, cada vez más violento. Rosa luchaba, aferrándose con las pocas fuerzas que le quedaban, mientras sus piernas parecían ser arrastradas hacia la oscuridad que envolvía el pie de la cama. Entonces, lo vio. Una sombra, alta y amorfa, emergió desde el rincón donde todo había comenzado. No tenía rostro, pero su presencia era insoportablemente opresiva, como si estuviera hecha de puro odio y desesperación. La sombra se acercó lentamente, extendiendo lo que parecían ser brazos deformes hacia ella. Rosa soltó un grito desgarrador, finalmente liberando el miedo que la había consumido. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y la enfermera entró corriendo, encendiendo las luces. Pero para entonces, todo había terminado. Las sábanas estaban arrugadas, el sudor frío empapaba a Rosa, y su mirada estaba perdida, fija en el rincón vacío. Pero el rincón no estaba realmente vacío. Algo seguía ahí, acechando, esperando, y Rosa lo sabía. Rosa temblaba, atrapada entre el miedo y la desesperación. Su cuerpo aún estaba paralizado, y su voz apenas era un susurro. Pero en ese momento, un recuerdo cruzó su mente, las palabras de su abuela, quien siempre decía que la oscuridad nunca puede vencer a una fe verdadera. Y con lo poco que le quedaba de fuerza, Rosa comenzó a orar. Al principio, su voz era débil, casi inaudible. «Padre nuestro que estás en los cielos». Cada palabra parecía una batalla, como si algo intentara silenciarla. Pero Rosa no se detuvo. Su voz se hizo más fuerte, más clara, y con cada palabra pronunciada, el ambiente comenzó a cambiar. La sombra, que antes parecía crecer y avanzar hacia ella, retrocedió levemente, como si algo invisible la estuviera empujando hacia atrás. Fue entonces cuando su hermana, al escuchar los murmullos desde la otra habitación, entró corriendo y la encontró rezando con lágrimas en los ojos. Sin dudarlo, se arrodilló junto a ella y unió su voz. Ambas mujeres, tomadas de las manos, comenzaron a orar con fervor. «Dios te salve, María, llena eres de gracia», recitaban, mientras el cuarto se llenaba de una sensación que ninguna de las dos podía describir, una mezcla de calor y luz que parecía emanar desde dentro de ellas. La sombra se retorcía.
como si estuviera siendo consumida por aquella fe inquebrantable. Minuto tras minuto, oración tras oración, el cuarto se transformó. El frío que antes congelaba sus almas dio paso a un calor reconfortante. Los ruidos inquietantes se desvanecieron, dejando solo el murmullo de sus voces y el eco de su fe. Cuando finalmente llegó el amanecer, los primeros rayos de sol entraron por la ventana, iluminando la habitación. Rosa, agotada pero en paz, tomó la mano de su hermana y la apretó con fuerza. Ambas sabían que lo que habían enfrentado no era algo de este mundo, pero también sabían que juntas, y con su fe como escudo, habían logrado superar lo que parecía imposible. Aunque la oscuridad intentó reclamarla, la luz triunfó una vez más. Pero Rosa nunca olvidará aquella noche, ni la sombra que alguna vez acechó en el rincón de su habitación. La luz del amanecer trajo consigo una aparente calma, pero no todas las respuestas. Lo que Rosa vivió aquella noche quedó grabado en su memoria como una cicatriz invisible, un recuerdo que sigue susurrando en los momentos más silenciosos. ¿Fue su fe lo que realmente la salvó? ¿O acaso aquel ser, aquel ente, simplemente decidió marcharse, por ahora? Hay quienes dirán que todo fue una alucinación, una mente debilitada por la enfermedad y el miedo. Otros, sin embargo, no dudarán en afirmar que la oscuridad tiene ojos, y que, en ocasiones, fija su mirada en los más vulnerables. Pero sea cual sea la verdad, una cosa es segura: hay fuerzas que no entendemos, sombras que caminan entre nosotros, esperando el momento oportuno para hacerse notar. Lo que sucedió en aquella habitación es un recordatorio inquietante de que el mundo que conocemos es solo una pequeña fracción de lo que existe. Y mientras sigamos avanzando en la penumbra de lo desconocido, la pregunta siempre permanecerá: ¿qué es lo que realmente acecha en las sombras?